En el 2020 y 2021, una acción que no paraba de subir y salir en todos los medios de comunicación era Pfizer, y no es para menos, fue una de las primeras en sacar la vacuna contra la situación. No se preocupen, hoy no vamos a hablar de vacunas ni de teorías de la conspiración, vamos a hablar de Pfizer. Revisaremos si es momento de compra o es mejor alejarnos de ella. Quédate hasta el final del video para conocer qué opinión tengo acerca de ella. Para que tengamos una idea, Pfizer generaba unos ingresos antes del 2020 de unos 40.000 millones de dólares. Luego de sacar la vacuna contra la situación, se dispararon hasta los 100.000 millones de dólares, alcanzando un máximo en el 2022. Era muy predecible que una vez bajaran los casos contra la situación, estas ventas iban a regularizarse, lo que ha ocasionado una caída en las ventas de la compañía. Además de esto, la empresa tuvo un fuerte revés el mes pasado con un medicamento prometedor para la pérdida de peso, dado que el fármaco conducía a niveles elevados de enzimas vivas, lo que causó más caídas en la cotización. Hago un paréntesis aquí, no sé si han notado que cuando una acción va en caída la rodean las malas noticias. Yo llamo a esto ruido del mercado. Tengamos mucho cuidado con esto, porque lo mismo pasa cuando van subiendo y quedamos atascados en acciones que están muy sobrevaloradas. Pero no todos son malas noticias para Pfizer, ya que este año han recibido la aprobación por parte de la FDA de 5 medicamentos, entre los que podemos destacar tratamientos para la deficiencia hormonal pediátrica y una vacuna para prevenir el virus respiratorio sincitial. Además, gracias a su gran flujo de caja libre, está adquiriendo varias empresas, entre ellas Biohaven Farmacéuticas y Caribou, la cual está desarrollando tratamientos contra el cáncer de células plasmáticas. Pfizer también se encuentra negociando con la compañía especializada en tratamientos contra el cáncer, Seagen, un acuerdo que podría llegarles a costar unos 43.000 millones de dólares. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte y recuerda revisar los links en la descripción del video. Pfizer se encuentra tocando los mínimos de 52 semanas, llevando una caída anualizada del 29%. En el gráfico, Pfizer se encuentra en un canal bajista. Podríamos esperar que toque los 33 dólares si queremos empezar una posición. La empresa tiene un recorrido hasta máximos del 71%. En el RSI, la compañía está muy cerca de entrar en terreno de sobreventa. Actualmente los analistas le dan a Pfizer una calificación de compra con un precio objetivo de 46,36. En la valoración, la compañía tiene un PER de 7,10, muy por debajo de su media de 5 años. También quería mostrarles que en el último trimestre que reportaron los hedge funds hubo un aumento en el número de acciones compradas por estos del 57%. Además, Pfizer paga un dividendo del 4%, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 12 años, con un ratio de reparto del 26%, lo que deja mucho margen para seguir aumentándolo en el tiempo. Por último, en mi opinión, Pfizer es una empresa la cual espero que esté en el mercado por los siguientes años. En estos momentos está pasando por algunas dificultades, pero si eres un inversor a largo plazo, esta es una de las compañías que te pueden brindar muy buenas sorpresas. La llevo en cartera con un precio promedio de 39,44. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios si estás considerando agregar Pfizer. Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.